Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es la biografía de esta poderosa familia. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. En diciembre de 1953, la Fundación Ford proseguía el diálogo convocando una Mid-Century Conference on Resource for the Future. Tras el discurso de bienvenida del presidente Eisenhower a los 1,600 delegados, se distribuyó un informe de trabajo elaborado por la institución Brookings, en el que se planteaba la pregunta: ¿puede el desarrollo de los recursos mundiales mantenerse equilibrado a largo plazo con las necesidades crecientes de la economía norteamericana? ¿Hasta qué extremo las crecientes aspiraciones y necesidades de otros países permitirán a la industria norteamericana absorber tan amplia cuota de la producción de materias primas como es el caso actualmente? ¿Cómo influirá sobre la seguridad la dependencia de fuentes distantes y de rutas de abastecimiento vulnerables? Uno de los resultados de la conferencia fue la decisión por parte de la Fundación Ford de avalar la creación de un organismo que desarrollase una política sobre las posibilidades de recursos y asegurar que dicha política se alojase en el lóbulo frontal de la conciencia de Washington. Recursos para el futuro, nombre del organismo, aportaba los medios para que los científicos sociales pudiesen estudiar y reflexionar tanto sobre la contaminación de los ríos del Pacífico noroeste como sobre la extracción de materias primas en el sureste asiático. Era un organismo en la cresta de una ola y, de hecho, poco después de su constitución, el presidente Eisenhower defendía la intervención en Vietnam del Sur, por ser una primera ficha de la teoría del dominó y porque dos de los productos que se utilizan en el mundo y se extraen en esa zona geográfica concreta son el estaño y el tungsteno. Son muy importantes. Naturalmente hay otros, las plantaciones de caucho, etc. Los recursos mundiales ocupaban la mayor parte de las liberaciones de recursos para el futuro, a cuyo consejo directivo fue invitado a incorporarse Lawrence en 1958, pero también se interesaba por los cambios que se producían en la propia sociedad norteamericana, en particular por el auge económico de la posguerra, que había conferido a la clase media la movilidad y la capacidad de ocio anteriormente monopolio de los ricos, perspectiva que era también tema de conversación en los círculos y asociaciones de la esfera de los Rockefeller. Sin embargo, aunque algunos se quejaban con desdén aristocrático de aquella invasión de sus santuarios, a Lawrence le intrigaba la oportunidad que planteaba para combinar su pasado de empresario con su futuro de conservacionista, alegando que le interesaba el arte de fundir armoniosamente hombre y naturaleza. Inició la planificación de una serie de centros turísticos en zonas salvajes que hasta la introducción de la aviación de propulsión comercial estaban demasiado alejados de las ciudades. Las semillas del proyecto las había echado B. Rum, en la época en que era el único norteamericano de la Comisión de Desarrollo Industrial que dirigía la operación Bootstrap en Puerto Rico, tratando de encandilar hacia la isla a la industria americana por las ventajas de las vacaciones sin impuesto y la abundancia de mano de obra barata. En sus viajes a Puerto Rico, Rum descubrió la hermosa finca Livingston con las playas al oeste de San Juan. La Universidad de Puerto Rico proyectaba convertir la zona en jardín botánico, pero Rum tenía otros planes consistentes en desarrollar la finca para el patrocinio de Bootstrap, para convertirla en un inmenso centro turístico con campos de golf y playas. Expuso la idea a Lawrence y este encargó un estudio de las posibilidades. Una vez recibido un informe favorable, inició la construcción del lujoso hotel Dorado Beach, terminado en 1956 con un coste de $9 millones. En su calidad de Rockefeller, era lógico tener una visión panorámica que le permitiría prever desarrollos simultáneos que otros habrían considerado sucesos independientes. Para él, toda empresa conducía lógicamente a la siguiente, y cuando oyó que la plantación Canil Bay, un selecto rincón de San John, el lugar menos castigado de las Islas Vírgenes norteamericanas, comenzó a comprar los terrenos colindantes, imitando la decisión de su padre años atrás de proteger el impoluto Seal Harbor, donando las tierras que se convertirían en el núcleo principal del Parque Nacional Acadia. Lawrence resolvió adquirir los terrenos vecinos por un gesto filantrópico que haría de San John una de las joyas de la red de parques nacionales y a la vez un medio pragmático para proteger su inversión.
En 1955 su empresa Jackson Hole Preserve Inc. había gastado más de $2 millones integrando 6,000 acres que a continuación Lawrence cedió al Departamento del Interior, el Parque Nacional de las Islas Vírgenes, que coincidían exactamente con la apertura oficial de la acondicionada plantación Canil Bay. Lawrence había heredado el gusto paterno por ver reflejado su carácter en los edificios que construía sobre el paisaje, e igualmente había heredado la inclinación genuina, aunque algo abstracta, de Junior por el aire libre. Lawrence llevaba todos los años a la familia a su rancho de los Grand Tetons, y aunque allí se sentía más cómodo, sentado en un patio contemplando aquellas montañas algo tenebrosas, en lugar de darse caminatas por los senderos, la capacidad renovadora de la naturaleza reavivaba las tendencias filosóficas de su época de estudiante. Cerca de la naturaleza la gente encuentra un vínculo místico, casi físico. Es enaltecedor y creativo, solía decir. Sin embargo, aparte de la dimensión estética y las posibilidades sociales y financieras, aquel ámbito revitalizador del conservacionismo suplía una necesidad personal. Durante años, Lawrence se había hallado a gusto en el anonimato que le permitía actuar entre bastidores de las esferas financieras. Había alcanzado el éxito, pero no del mismo modo que sus hermanos, y por primera vez en su vida sentía el gusanillo de conseguir algo que le valiera el reconocimiento público. Era un impulso que se relacionaba con un reloj biológico. Pronto sería cincuentón, pero en mayor medida era consecuencia de pertenecer a una familia que había llegado a depender de una determinada cuota anual de líneas elogiosas en el New York Times como indicio de sus méritos. Curiosamente, esta necesidad no se manifestaba en forma de fuerte agitación interna, inseguridad o crisis psicológica, sino más bien en forma de cambio rutinario en sus planes, dentro de los cuales el conservacionismo se vio elevado a rango de primer orden. Como sucedía con otra clase de decisiones, el paso fue precedido de un estudio. Aproximadamente por las mismas fechas en que se hacía donación del Parque de las Islas Vírgenes, el ayudante de Rockefeller, Kenneth Chorley, encargó a la empresa de relaciones públicas de Earl Newsom la realización de un estudio sobre el papel que la Jackson Hole Preserve Inc. podía desempeñar en el creciente movimiento conservacionista. El detallado informe empezaba por señalar que el norteamericano medio se hallaba en la curva ascendente del progreso en ocio e ingresos. La tendencia es tan fuerte que si no surge una orientación que aporte el ambiente y los medios para aprovechar ese ocio, podría perfectamente convertirse en un importante problema social. Como consecuencia, el conservacionismo cobraría importancia. Si bien no existía una organización responsable capaz de ejercer el liderazgo en el sector, la diseminación de pequeños grupos como el Sierra Club quedaba al margen, porque su estructura era la de asociación voluntaria de fanáticos que únicamente se preocupan de su visión subjetiva del problema. El estudio de Newsom concluía diciendo que la Jackson Hole Preserve Inc. debía cambiar de nombre e intentar adquirir una posición líder para infundir coherencia al movimiento conservacionista en ciernes, porque aporta a este campo una experiencia específica positiva. El estudio de Newsom concluía diciendo que la Jackson Hole Preserve Inc. debía cambiar de nombre e intentar adquirir una posición líder para infundir coherencia al movimiento conservacionista en ciernes, porque adopta este campo una experiencia específica y positiva, y cuenta con un expediente de logros específicos y prácticos, y lo que es más importante, por reflejar la personalidad del hombre, que en su época ha contribuido más que nadie al movimiento. Existen pocas probabilidades de que en el futuro surja un individuo equiparable. Lawrence no iba a rechazar una lisonja tan coincidente con su deseo de desempeñar un papel público de ciudadano conservacionista. Por deferencia al papel histórico desempeñado por la Jackson Hole Preserve, no cambió el nombre de la empresa, pero creó una nueva organización, la American Conservation Association. En 1958, su currículum vitae se inclinaba decididamente hacia este nuevo sector. Era delegado de Palisades Park, director de la Asociación para la Conservación del Río Hudson, depositario de la Conservation Foundation y de la Asociación Zoológica de Nueva York, además de director de Recursos para el Futuro. Su bautismo al mundo de los estudios y las comisiones oficiales se produjo aquel mismo año, cuando el presidente Eisenhower le designó para su primer cargo gubernamental de importancia la dirección de la Comisión de Recursos de Recreo al Aire Libre,
organismo que planificaría las necesidades de ocio nacionales hasta el año 2000. Con este nombramiento, el hermano Rockefeller, que en cierta ocasión se había referido a su carencia de voz pública, autodenominándose el Harpo Marx de la familia, se situaba en una buena posición para alcanzar la fama. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.